Desde el colegio a todos nos han dicho que existen infinitos números, pero probablemente se quedaron ahí y no nos han contado que no todos los infinitos son iguales. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez si hay la misma cantidad de números que de números pares? ¿O si hay la misma cantidad de números enteros que de números decimales? Para responder a esas preguntas vamos a ver la clasificación de los números de forma jerárquica, es decir, en varios tipos y conjuntos que se contienen unos a otros, y también sus cardinalidades. Me refiero al conjunto de números naturales que se contienen en los enteros, estos en los racionales, estos en los reales y finalmente en los complejos. Aunque a lo mejor no todo el mundo ha oído hablar del resto de subdivisiones, por ejemplo los irracionales, que son reales no racionales, o los imaginarios puros, los irracionales algebraicos, los racionales periódicos y alguno que otro más. Empecemos por el principio, los naturales. Históricamente surgieron con la única finalidad de poder contar. Y como curiosidad, la razón más probable de que nuestro sistema numérico sea decimal es porque tenemos 10 dedos. También hay una relación entre la forma de los números y la cantidad que representan. El 1 originalmente se dibujaba así porque tenía un pico, el 2 tiene 2, etc. Sobre el 0 actualmente hay discrepancia entre si es un número natural o no, ya que no tendría mucho sentido contar 0 elementos. Además, este pobre apareció mucho después. En números romanos, por ejemplo, el 0 no existe. Por convenio se denota como n sub 0 al conjunto de los naturales con el 0. El poder introducir sobre los naturales la operación de la suma y a partir de ella el producto permite clasificarlos entre primos y compuestos. Los primos son aquellos que no tienen divisores que no sean uno o el mismo y los compuestos los que se tienen. Y si nos ponemos exquisitos podríamos también clasificar los compuestos entre cuadrados perfectos, cubos perfectos y todas las combinaciones que se nos ocurran. Por supuesto, hay infinitos números naturales, pero una propiedad interesante es que hay un orden dentro de ese infinito. Aunque siempre podamos seguir hacia adelante, podemos ponerlos uno detrás de otro. Al cardinal de conjunto de naturales se le llama Aleph sub 0, o dicho de otro modo, infinito numerable. Y por supuesto, tanto los primos como los compuestos son también infinitos. El número primo más grande encontrado actualmente tiene más de 24 millones de dígitos. Con el tiempo, e incentivado por la aparición del concepto de deuda, aparecieron los números negativos. Si los juntamos con los naturales y con el 0, tenemos el conjunto de los números enteros. El salto cualitativo es importante porque este conjunto permite tener un inverso para la operación de la suma, la resta, y junto con el producto aparece una estructura algebraica que se llama anillo. Pero el dato curioso al que quería llegar es que, sorprendentemente, existe la misma cantidad de números enteros que de números naturales. Y no el doble, como parece más lógico pensar, pues también podemos colocarlos uno detrás de otro sin dejarnos a ninguno por el camino. 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, etc. Contado de otro modo, un conjunto infinito, y en particular el de los enteros, es numerable si se puede establecer una biyección con los naturales. En este caso, la biyección podríamos definirla como f de un número natural es n medio si el número natural es par, y menos n menos 1 medio si n es impar. Y a la inversa, como f de un número entero es 2z si el z es positivo y menos 2z más 1 si el z es menor o igual que 0. No es muy complicado comprobar que son inyectivas y sobreyectivas. Lo que podemos concluir de aquí es que el cardinal Aleph sub 0 no cambia si lo multiplicamos por un escalar. Aquí lo hemos multiplicado por 2 y sigue siendo el mismo. Y podríamos multiplicarlo por 4, 30 o 3.000 millones, que seguiría siendo igual de numerable. Podríamos establecer una biyección en todos esos casos con la misma idea que hemos usado antes. Vale, podemos multiplicar este cardinal por un número y sigue siendo numerable, pero ¿y si lo elevamos al cuadrado? Antes de eso, vamos a hablar de los racionales. El origen del término racional viene de que un número racional es la razón entre dos enteros, palabra cuya raíz proviene del latín ratio. Un número es racional si puede ser expresado como el cociente entre dos números enteros, y en particular de forma irreducible. Es decir, cuando el numerador y denominador son coprimos, esto es que no tienen divisores comunes. Si al realizar la división el resto es 0, entonces este número es entero, y si no, es decimal. Los decimales a su vez pueden ser exactos,
cuando tienen un número limitado de decimales o periódicos. El decimal es exacto cuando el denominador solo tiene como divisores primos al 5 y al 2. Esto es consecuencia de que 5 y 2 son los divisores de 10, la base del sistema numérico que usamos. Si el denominador tiene cualquier otro divisor, entonces será periódico. A su vez, los periódicos pueden ser puros, o sea, tener uno o varios números repetidos en serie infinitamente, o mixtos, que son los que tienen una cantidad limitada de números como anteperiodo y después el periodo. Existe un algoritmo para convertir cualquier número decimal a su forma fraccionaria. Hay enlace abajo. Si entre los divisores primos del denominador no aparecen ni el 2 ni el 5, se obtiene un periódico puro y en otro caso un periódico mixto. Pero ojo, esto se cumple partiendo siempre de que la fracción ya se halla en su forma irreducible. Un último dato a tener en cuenta con los racionales es que tienen estructura de cuerpo, que es más fuerte que un anillo, porque además de inverso para la suma, tienen inverso para el producto, lo cual permite hacer lo que comúnmente conocemos como dividir, que no es más que multiplicar por el inverso. Y ahora, al fin, la pregunta: ¿cuántos racionales hay? Aunque de primeras lo más intuitivo es pensar que este conjunto no es numerable, lo cierto es que sí lo es. Sabemos que todo racional se escribe como un cociente entre dos enteros, así que podemos colocar los racionales en una tabla de dimensión infinito por infinito, y así colocados podemos ponerlos en fila siguiendo este orden, en la dirección de las flechas. Obviamente cada vez que se alcance un extremo en la fila de arriba o en la primera columna habrá que contar un número de más para llegar de nuevo al extremo, pero eso habrá que hacerlo siempre una cantidad finita de veces para cada racional de los extremos. Y como el cardinal de estos extremos es numerable, el de los elementos de la tabla también. Más de uno se habrá dado cuenta de que en la tabla esta hay elementos repetidos, así que los habríamos contado de más, pero obviamente da igual. Si le quitamos elementos es más numerable todavía. Y si nos ponemos exquisitos, podemos hacer el mismo proceso para los negativos y aplicar la misma estrategia que aplicamos con los enteros, ponerlos en fila de forma alternada. La conclusión en este punto es que el cardinal Aleph sub 0 elevado a cualquier número finito también es numerable. Ahora hablaremos de los conjuntos infinitos no numerables, los irracionales y los reales. Pero contarlo todo en un solo vídeo quedaría excesivamente largo, así que lo dejo para una segunda parte.